buenas noches. Comenzamos de nuevo aquí en este espacio político de la tribuna, aquí en 12 Televisión Mairena. Ya lo decíamos la semana anterior, empezábamos de nuevo esta ronda política con el Grupo Municipal de Izquierda Unida después de ese parón por Semana Santa y la Feria de Mairena. En esta ocasión pues es turno del Grupo Municipal Socialista y nos acompaña esta noche Pedro Madroñal. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también José Manuel Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches, Mar. Bueno, comenzamos, como decimos, hablando ya de esos temas de actualidad política. En primer lugar, ese apagón, ¿no?, que que se vivió en toda España y en Portugal, que tuvo lugar hace ya una semana, cómo se vivió también aquí en el municipio, aunque os pilló con esa resaca, día de resaca después de la feria, pero bueno, fue ese corte de suministro eléctrico, además ya de las comunicaciones, ¿no? Bueno, fue un colofón un poco extraño para esas 2 semanas de gloria que hemos vivido en Mairena, con esas estupenda Semana Santa y con una magnífica feria en lo meteorológico y con buen ambiente, y justo el día siguiente pues tuvimos un apagón, como dices bien, fue un apagón a nivel nacional, bueno, e internacional, porque fue un apagón ibérico, ¿no? Y yo creo que en Mairena tuvimos la fortuna, entre comillas, de que era un día festivo, con lo que el movimiento de gente, de personal, de trabajadores, de negocios era mucho menor, era prácticamente nulo, con lo que en la inmensa mayoría de los hogares lo que fastidió fue pues las lavadoras de los trajes de flamenca y la puesta a punto de las casas después de esas 2 semanas. Por lo demás, bueno, yo estaba hablando con los encargados de la seguridad en Mairena del Alcor. Estuve ese día todo el día dando vueltas por Mairena, viendo cómo se estaba manejando la situación. Hay que dar la enhorabuena, en primer lugar, al pueblo de Mairena por el civismo con el que se comportó, que dio una lección, como es habitual en nuestro municipio, pues de saber estar y de no hacer uso de los recursos en un momento tan delicado como ese, y así me lo hizo llegar el jefe de la policía, que la población de Mairena del Alcor pues hizo, la verdad, poco llamamiento al peligro y al desorden dentro de nuestro municipio. Aquí tenemos que dar igualmente la felicidad, la enhorabuena y las gracias a aquellos trabajadores de la policía local, del equipo de bomberos, de protección civil, que se prestaron a aumentar los servicios, a que hubiera más trabajadores y más personal, principalmente en la parte de la tarde-noche, que es la que era más problemática, ¿no?, porque al principio tampoco sabíamos hasta cuándo iba a durar nuestro municipio sin luz, y la verdad que nos llena de orgullo saber que tenemos unos trabajadores que tienen que ver con la seguridad de nuestro municipio, que están dispuestos a sacrificarse en una jornada tan especial en Mairena del Alcor como es el lunes de resaca, además festivo, para guardar el orden, la salud de los vecinos. Soy consciente, y así me lo han hecho llegar los trabajadores, como digo, de los distintos cuerpos que estuvieron entre ellos coordinados. Se activó el plan de seguridad local, plan de emergencia local, en el que además se instaló el CECOPAL, creo que se llama, son las iniciales de este centro de urgencia, que se instaló tal como viene en el reglamento, en la oficina de la policía local. Y allí la protección civil dio unos instrumentos para poder tener luz y energía dentro de ese edificio, ya que a día de hoy no tenemos un grupo electrógeno que dé cobertura energética al edificio de la policía local. Por lo tanto fue en este caso Protección Civil la que suplió esa carencia, y bueno, luego echamos en falta también algunas. Yo creo que cuando llega un hecho como este tan inédito, también se ven las costuras un poco, ¿no?, de nuestros planes de seguridad, y vemos cómo, por ejemplo, no se hizo uso de la radio local, ¿no?, entre otras cosas porque está alimentada por energía eléctrica y no tiene una batería, o no tiene un grupo electrógeno que trabaje con otro tipo de combustible, como el caso del gasoil, otros combustibles que no sean eléctricos, pero que den cobertura eléctrica o energética. Y podía haber sido una manera magnífica de estar, ya que vosotros, en este caso, no podíais emitir porque dependéis de la electricidad,
creo que la radio la radio local de Mairena podía haber hecho un buen trabajo en ese aspecto. También, como digo, fue Protección Civil la que suplió las carencias de la policía local y se hizo, porque el centro de comunicaciones de la policía local está en la calle Jesús, no está en el edificio. El edificio de la policía local sí se le dio con un grupo electrógeno, un grupo del propio ayuntamiento, del área de obras y servicios, pero para poder tener comunicación, que era la gran importancia, ¿no?, en ese momento, cuando no tiene electricidad, por lo menos que los grupos de seguridad pudieran conectarse unos con otros, ¿no? Y eso se suplió gracias a ese trabajo, así que, como digo, felicitar al pueblo de Mairena por su saber estar y su buen hacer durante una jornada tan compleja, inédita y que nos llevaba tantas preguntas sobre la marcha, y luego también a los trabajadores municipales, policía local, bomberos, protección civil y los trabajadores del ayuntamiento que estuvieron en un día, como digo, tan complicado al pie del cañón y haciendo que fuese lo más llevadero posible. De hecho, según nos cuentan los cuerpos de seguridad, fue una jornada muy tranquila en nuestro municipio, más allá de las intervenciones concretas que hicieron los bomberos, por ejemplo, para movilizar a los ancianos en la residencia, o ancianos que estaban en una planta y tenían que ir a otra, que van con ascensor y no podían ir, este tipo de cosas. Más allá de eso no hubo ningún caso importante que reseñar, por lo tanto salvamos la situación y tenemos que agradecerlo tanto a los ciudadanos como a los cuerpos de seguridad. Lo decías, ¿no? Ninguna incidencia grave a destacar en ese día. Se pone en marcha ese dispositivo de seguridad. Precisamente hablaba de los bomberos también, ayudando también a esas personas mayores en este sentido. Pero claro, vivíamos una situación inédita, estamos completamente digitalizados y fue algo que no se esperaba en ese momento, ¿no? La verdad que nos estamos acostumbrando últimamente a vivir situaciones anómalas y lo estamos naturalizando. Lo que vimos el lunes pasado fue un día complicado. Yo creo que si en Mairena hay que elegir un día al año para que esto pase, el lunes de resaca de feria es un día muy oportuno, porque tanto lo que ha dicho ya Pedro, por ejemplo, tampoco los centros educativos es un día que no están abiertos, no hay que llevar ni traer a los niños y a las niñas al colegio o al instituto, y eso también pues lo facilita todo mucho. También tuvimos la suerte que se produjo en una época del año que la temperatura era magnífica, no hacía falta ni poner aire acondicionado ni poner calefacción en casa, y hombre, si hubiera sido en otro momento del año pues lo hubiéramos sufrido mucho más como población. Y ante estas situaciones, más allá, como bien ha dicho el compañero, de agradecer a Guardia Civil, bomberos, policía local, protección civil, a los trabajadores del ayuntamiento, poner en valor a la ciudadanía de Mairena principalmente, que nos ocupa, pero también yo diría incluso a nivel nacional, porque era una jornada muy propicia para saqueos, para pillaje, para ver lo peor de la condición humana, y España como país y Mairena como pueblo demostró que estamos muy lejos de eso. Y la verdad que en ese sentido orgullosos del pueblo, orgullosos del país, orgullosos también ya en clave nacional de la respuesta, de ser capaces de en 24 horas recuperar, pasar del 0 al 100 en 24 horas es algo extremadamente complicado, es algo que las generaciones de ingenieros llevan preparándose mucho tiempo para esto, nunca se había dado. En la teoría lo tenía muy claro lo que había que hacer, pero nunca se había puesto en marcha, y aquí en España lo hemos hecho con éxito, y ojalá ahora que se llegue al fondo de esta cuestión, que se averigüe por qué ha pasado esto para que no vuelva a suceder. Y por mi parte también lo tengo que decir, la tranquilidad de que esta crisis energética, esta crisis de un día, pues haya sido gestionada por un gobierno de España como el que tenemos actualmente. La diferencia, el saber estar, la comunicación con la ciudadanía, el estar en los puestos de responsabilidad, el asumir el mando no solo del país, sino también de comunidades autónomas, del propio Partido Popular, que dijeron que querían que el mando estuviera al frente del gobierno de España, pues creo que es un seguro este gobierno, y si lo comparamos con otras gestiones de otras crisis, la Dana de Valencia, el 11M, el Jack 42, en fin, las comparaciones son odiosas en este caso, y por un lado
una situación anómala que se salvó lo mejor que se pudo y satisfecho y orgulloso del comportamiento de la gente de Mairena. Decías, es un plan de protocolo de seguridad que se pone en marcha también en Mairena, que bueno, sirve también para mejorar en un futuro cuando se vuelva, si se da, esperemos que no, un caso como este, en el caso de la radio o alguna otra cosa que consideréis que debería estar también en ese plan. Claro, es difícil, bueno, o así lo dicen los expertos, que vaya a ocurrir una circunstancia como esta, pero no es complicado que se pueda dar a nivel local. Es decir, que no tengamos comunicación o que no tengamos electricidad en un municipio. Bueno, a veces que pasa en algunos barrios, según por tormenta, en fin, por las circunstancias que sean, pues nos hemos quedado sin luces en parte del pueblo y no es descabellado que pueda pasar en todo el municipio. Y creo que esta ha sido una buena oportunidad para aprender, ya que tenemos la fortuna de que no ha pasado nada, no hay que lastimar ninguna pérdida ni nada importante que haya, que no quiere decir que no haya gente que lo haya pasado mal. Yo ese día, como te digo, me llevé todos los días dando vueltas por Mairena con el coche y vi una familia que lo había visto ya 3 veces con el coche, con una persona mayor en el asiento del copiloto, dando vueltas por Mairena, y es que estaban cargando el aparato de suministro de oxígeno, lo estaban cargando en el coche y además lo tienen enchufado a la señora, una señora anciana. Por lo tanto había familias que lo pasaron mal, ¿no? Eso no quiere decir que en líneas generales pues la respuesta fue muy buena y no tuvimos que lamentar, como digo, ningún altercado importante ni ninguna circunstancia concreta de ningún vecino. Ahora es una oportunidad magnífica para aprender, ¿no? Y para poner en marcha pues protocolos que en circunstancias similares nos mejoren la vida, como dice José Manuel. No había niños en los colegios, no había trabajo, no había comercios abiertos, fue por el día, entonces se podía haber dado por la noche, no fue en feria, que también es importante, porque si llegase más allá de que nos hubiera fastidiado la feria, creo que en un recinto como la Feria de Mairena del Alcor, el real de la Feria de Mairena del Alcor, donde se congregan tantas personas en un momento dado, con tantos niños, con mucho aparataje eléctrico funcionando al mismo tiempo, pues podría haber sido un momento caótico, ¿no? Sin embargo, tuvimos la suerte que fue en un día todo lo contrario, ¿no? Donde había prácticamente una actividad nula en nuestro municipio. Por lo tanto, aprender de la situación, agradecer a la ciudadanía y felicitar a la Fuerza de Seguridad de nuestro municipio, Protección Civil, Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, que estuvieron haciendo una labor magnífica, como suele venir siendo habitual. Pues continuamos con otros asuntos. Volvemos a hablar también del caso del tanatorio. El juez, como comentaban, también ha salido también en prensa, rechaza el archivo del caso del tanatorio al considerarlo prematuro y amplía precisamente la investigación, y también pues llama, ¿no?, a como testigos a 7 funcionarios y técnicos también del ayuntamiento. ¿Cómo valoráis esta nueva parte de este caso? Bueno, es una noticia importante que conocimos hace una semana. Esa noticia, como bien dices, de que el juez haya decidido ampliar el periodo de instrucción de este caso, y lo hace después de haberle tomado declaración tanto al actual alcalde, a Juanma López, al anterior alcalde y actual delegado del gobierno de Moreno Bonilla, a Ricardo Sánchez, al presidente del PP de Mairena, a Pepe Navarro, y también al empresario y miembro de la ejecutiva regional del PP, a Rodríguez Roa. Esta noticia, este titular de que el juez no accede a las peticiones del Partido Popular de archivar el caso y darlo por zanjado y además ampliar el periodo de instrucción, pues creo que nos refuerzan como grupo, en el sentido que el juez piensa lo mismo que nosotros, que en este caso tanatorio todavía hay mucho que explicar. Y lo piensa después de un informe elaborado por la Guardia Civil, que estuvo elaborando durante cerca de 8 meses. Lo pensaba ya cuando emitió un auto en el que veía indicios de posibles delitos de todas estas personas que citó a declarar, y lo sigue viendo ahora cuando decide no cerrar el caso, decide continuar adelante y ampliar este periodo de investigación. Un periodo de instrucción que ahora en el mes de mayo iba a llegar al año, y por eso era necesario que él tomara esta decisión, el señor juez. Ya lo dijimos aquí, lo comentamos en su momento. Para nosotros como grupo, pues por una parte sentimos alivio porque
están siendo días, semanas y meses muy duros para nosotros. Estamos viviendo y viendo situaciones que pensábamos que no las íbamos a ver en Mairena. Y bueno, que el juez decida seguir adelante con la investigación, como bien dice, ha citado a una serie de empleados municipales como testigos para que aclaren ciertas cuestiones que al juez pues le sigue pareciendo oportuno. Pues esa sensación de alivio por un lado, de haber cumplido con nuestra labor por un lado, de velar por los intereses de los maireneros y de las maireneras. Hay que volver a recordar, y yo no me cansaré de hacerlo, que estamos hablando de un caso que ponía en peligro la salud de más de 4.000 vecinos y vecinas de Mairena, y por otro lado también cumplíamos con nuestra labor de fiscalizar las acciones de este gobierno. Esa sensación de alivio pues se mezcla con la pena de que Mairena se vea envuelta en esta situación, y a partir de, ya desde hace un tiempo para acá, esto ya no depende no está en nuestras manos, ya es un juez el que tiene que impartir justicia, y nosotros confiamos plenamente en el buen funcionamiento de la justicia de nuestro país. ¿Cómo lo ves, Pedro? En este sentido, una causa compleja, ¿no?, como dicen también por parte del juzgado, ¿no? Sí, el propio juez dice que es una causa compleja. Nosotros ya lo advertimos en su momento, esto fue lo que pusimos encima de la mesa. Aquí hay bastantes indicios de que puede haber delito y hasta ahí. No tenemos la más remota idea si son culpables o no son culpables, ni cómo va a terminar esto. Lo que dijimos desde un principio es que había muchos indicios para poder investigarlo, ¿no? Y esto es lo que el juez cree también, esto es lo que cree la Guardia Civil, y bueno, han ampliado ahora el periodo de investigación y ahí están. Han llamado a algunos, nosotros en nuestro caso no tenemos que ver, esto son cosas del juez, el que decide a quién llama a declarar y a quién no llama, son bueno, pues las dudas que él tenga con esta serie de indicios, y nosotros, más allá de esto, lo que nos da pena es por el municipio de Mairena. No nos da pena por nadie, aquí cada uno que aguante su vela y que, bueno, pues las circunstancias son las que son. Lo que nos da pena es que Mairena se vea inmersa en un caso como este, que bueno, que sale en todos los periódicos, en televisiones nacionales y además nos da mucha pena la reacción por parte de una parte del Partido Popular que, bueno, pues está llevando esto al límite que no tiene nada que ver ni con la política ni con la justicia, sino con el comportamiento humano, con los valores, con el civismo y muchas veces, llegado el momento cuando uno sufre insultos, descalificaciones, amenazas, y uno teme porque pueda pasar algo, se plantea realmente si esto merece la pena. Es decir, si las personas que no tenemos nada que ver, que no hemos hecho absolutamente nada, que estamos sufriendo ciertos comportamientos, si realmente esto merece la pena, ¿no? Y la respuesta es que merece la pena y mucho, porque los valores que nos mueven, independientemente de ganar elecciones, de quién pueda ser el que mande o el que tenga, en fin, del que decida el poder, distintas, hay unos principios mucho más elevados, que son los valores, y que con el tiempo y que con la perspectiva se va a ver las personas que han trabajado realmente desde unos principios, unos valores que han definido al pueblo de Mairena a lo largo de su historia. Siempre ha habido gente de todas las maneras y Mairena no se escapa de comportamientos muy, no sé cómo decirlo, comportamientos muy reprobables, ¿no? Pero la inmensa mayoría de Mairena es una Mairena cívica, una Mairena que sabe que hay unos derechos de las personas, que sabe que hay unos poderes, que todos tenemos obligaciones, que todos tenemos deberes, que todos tenemos la posibilidad de hacer y de decir aquello que nos represente, que nos creamos que es lo mejor para la sociedad, y que aquí nadie es más que nadie, ¿eh? A día de hoy todavía, no sé si llegaremos a esa circunstancia, a día de hoy nadie es más que nadie y no se pueden tolerar
Hay cosas que no se pueden tolerar y no se van a tolerar. No se van a tolerar. Y da igual si de este caso sale alguien culpable, salen 3, salen 8, sale ninguno, o al final la culpa cae sobre otras personas que no son los políticos, en fin, aquí puede haber un montón de cosas, pero que aquí nadie ha faltado, desde nuestro punto de ver las cosas, desde mi grupo, desde mi persona, hemos faltado ni el respeto, no hemos faltado el respeto a nadie, y hemos estado siempre hablando desde la presunción de inocencia, con la máxima rigurosidad posible y respetando a todos los actores en este tipo de acciones o de este tipo de tribunal social y jurídico que se ha convertido esto, ¿no? Y como digo, tiene todo mi respeto Ricardo, Juanma, Pepe y Rodríguez Roa, que son los 4 que están del Partido Popular, y también, ¿no?, los que no son, que están ahí, gente también que están investigadas, que están imputadas, que no son del Partido Popular, que son empresarios, también mi máximo respeto, por supuesto. Pero que el que está investigando es un juez, y está investigando la Guardia Civil, y el que está poniendo pruebas encima de la mesa es la Guardia Civil, y el que está valorando si tiene que hacer más o menos un juez, y el resto lo que hemos hecho es hacernos eco de las reivindicaciones de la sociedad, que además se organizaron en una plataforma para parar esto, y nosotros lo que hemos hecho es ser la voz de esto, que no le está conveniendo a alguien, esto es distinto, y no quiero llevarlo a la guerra política, que no tiene nada que ver, porque si por guerra política fuera un caso de nosotros, ahí le aseguro que hay decenas de casos en Mairena, en la gestión municipal, que se pueden llegar al tribunal y que mañana están imputados otra vez. Porque es que hay muchas irregularidades que además están constatadas por los distintos servicios de intervención, de secretaría, con lo que solamente hay que llevar los papeles al juzgado para que los imputen y para que los lleven ante el juez, que sea el juez el que delibere. Por tanto, esto no es ese caso. Si quisiéramos eso, y tampoco digo que no se vaya a hacer, es decir, que aquí todo el mundo tiene su libertad para, cuando cree que se está haciendo algo que está redundando negativamente a los ciudadanos de Mairena, llevarlo donde haya que llevarlo. Pero que no es este caso, que este caso tiene otra derivada por las que hemos llegado a esta situación. Y es duro, ¿eh? Es duro porque es duro, yo sé que es duro para ellos también, es duro para ellos, pero que ellos son, ¿verdad? Lo que no puede ser duro es para el que no se ha saltado el semáforo, o el que supuestamente no ha hecho ningún delito, y mucho menos llegar a insultos, a agresiones verbales, a amenazas, a cosas que están fuera de lugar. Ya no es que están fuera de lugar, sino que, bueno, que eso, a mí personalmente no me tengo miedo ninguno, no me da miedo ninguna persona concreta, pero lo que no se puede es gente que tiene el altavoz en la mano ir por Mairena amenazando o haciendo, bueno, diciendo públicamente afirmaciones que pueden alentar a otras personas a otras cosas. O sea, que un mínimo de responsabilidad para todo el que tenga un cargo público, en público y en privado, en público y en privado. Y aquí en Mairena han estado gente imputada antes, ¿eh? El PP estaba en la otra parte, era el denunciante, y no ha habido ninguna historia rara, las cosas se dirimen donde se tienen que dirimir y punto. ¿Qué circunstancia es la que estamos viviendo? ¿En qué momento se encuentra nuestro municipio? ¿Y qué es este miedo? ¿Y qué es tan...? La verdad que
que no tenía pensado decir nada de esto, pero es que es duro. Es que es duro y esto hay que frenarlo. No sé cómo se frena, ¿eh? Sí sé cuáles son las herramientas que tengo a mi mano, no sé si dan resultado o no, pero bueno, aquellas personas que estén alentando estos sentimientos tienen que parar. Tienen que parar porque esto no resuelve nada. Ni va a resolver su futuro, ni va a resolver el futuro de los demás. O sea, que esa circunstancia, por lo tanto, un mínimo de estar en sociedad, de respetarnos unos a los otros y de creer en el Estado de Derecho por el que se rige cualquier sociedad democrática como es la sociedad mairenera. ¿Algo que añadir, José Manuel, en este sentido de...? Bueno, en la línea que dice el compañero, no creo que lo que estemos sintiendo sea miedo en las filas de nuestro grupo. Yo no sé lo que se dirán en otras reuniones internas, más o menos públicas, más o menos privadas, yo sé lo que se dice en las nuestras filas. Y siempre es un llamamiento a la calma, un llamamiento a la mesura, a la cordura y a saber qué papel es el que nos toca en toda esta historia. Yo creo que cuando se obra con la conciencia tranquila, pues es algo que también llevamos nosotros y seguro que lo lleva el compañero Pedro tranquilamente porque, ya digo, las urnas en su momento nos dieron un cometido, que era el de fiscalizar al equipo de gobierno, es lo que estamos haciendo, pero es que además estas connotaciones, estas derivaciones que insiste Pedro, que creo que es fundamental, es que no estábamos hablando de un prejuicio económico, no, es que estábamos hablando de que se estaba pudiendo atentar contra la salud de 4.000 vecinos y vecinas de Mairena. Ante eso no había más margen cuando lo intentamos todo que se dirimiera en el plano político y siempre se nos enseñó la puerta del juzgado y allí donde hemos ido. Desde aquí, pues no sé lo que podemos decir, simplemente que por nuestra parte no van a encontrar una voz más alta que otra, espero que tampoco encuentren insultos, espero que no encuentren situaciones desagradables como algunas que hemos tenido que vivir en fechas recientes y sobre todo porque queda mucho camino por delante, o sea, porque es que esto probablemente esté empezando, este proceso. El juez ha dicho que el periodo sigue y no sabemos después lo que va a pasar, entonces queda mucho por ver en este proceso judicial, así que un llamamiento a la calma por parte de todos. Seguiremos pendientes, ¿no?, de cómo evoluciona este proceso judicial, ahora con esta última noticia también que conocíamos, esa citación también a 7 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Mairena. Estaremos pendientes de este caso del tanatorio. Vamos a seguir hablando en esta ocasión también del pleno que se celebró el pasado 29 de abril. Algunos de los asuntos importantes fueron a destacar, ¿no?, esas propuestas que se llevaban desde este grupo. Una de ellas fue en relación, bueno, pues a ese proceso de escolarización, a intentar bajar esa ratio y esa no supresión de las unidades, ¿no? Efectivamente, era una de las 2 mociones que llevábamos al Pleno, pidiéndole a la Junta de Andalucía, que en este caso es la administración competente, que no suprimiera más líneas en Mairena, más líneas escolares de centros públicos y que aprovecháramos el descenso de la natalidad que hemos vivido en nuestro pueblo, pues no para suprimir líneas, sino para bajar las ratios. Por ponerlo un poco en contexto, no es una cosa que surja de la nada, es que el gobierno de Moreno Bonilla en los últimos 6 años pues ha suprimido 2.400 líneas públicas en toda Andalucía y todo apunta a que cuando empiece el próximo curso escolar pues vamos a estar cercanos a las 3.000 líneas suprimidas. En el caso concreto de Mairena, que es el que nos preocupa y el que nos ocupa, pues el año pasado teníamos 12 líneas en infantil y en primaria. Este año ya teníamos 11 y la previsión es que el año que viene tengamos 10. Pues ante esta situación creemos que debemos aprovechar una oportunidad histórica que es la bajada de la natalidad, que tiene muchos aspectos negativos, pero podemos encontrarle una parte positiva, que es conseguir bajar la ratio de las clases
que eso va a suponer un antes y un después en la educación pública de nuestro pueblo, estamos convencidos. O sea, no le estamos pidiendo a la Junta ni que contrate más profesores, ni que construya nuevas aulas, ni que ponga más tecnología en las aulas, ni aire acondicionado, nada de eso. Simplemente le estamos pidiendo a la Junta pues que mantenga lo que ya existe, lo que ya hay en Mairena, que no se supriman más. Esto, que nos parece una petición bastante coherente, pues volvemos a encontrarnos una vez más con la negativa del Partido Popular, en este caso en voz de su portavoz, de Gloria Guillén, que yo creo que simplemente están instalados en el no por el no, en todo aquello que llevemos por parte de este grupo, y no lo entendemos. Yo le preguntaba a la señora Guillén que le explicara a las familias por qué era más positivo tener una clase con 20 niños que tener una clase con 15 niños, que está muy bien que la ratio se haya bajado en estos últimos años en nuestro pueblo por el descenso de la natalidad, pero que esa ratio podría ser aún menor si no se hubiera suprimido una línea este año y si el año que viene no se vuelve a suprimir otra línea. Pues como ya digo, ya no es solo el voto en contra, sino simplemente también es el modo de expresarlo, la soberbia de la señora Guillén, de la delegada de Educación, que se cree el principio y el fin de todo. O sea, es que nos acusaba de que no le habíamos preguntado por los datos y que no teníamos los datos, como si ella fuera la única persona de Mairena que tiene esos datos de cuántos niños se van a escolarizar en el próximo curso. Como si nosotros no fuéramos un partido que estamos implantados en Mairena, creo que históricamente lo hemos demostrado, con una base de votantes muy importante, una base de militantes también muy importante y una base de simpatizantes, pues que llegamos a muchos sectores de la sociedad y entre ellos al sector educativo. Pues la señora Guillén cree que porque no le hemos preguntado a ella directamente los datos, pues nosotros no teníamos esos datos. Y ya se lo decía, o sea, no entendíamos el voto negativo, porque era simplemente un gesto simbólico, desde el Ayuntamiento de Mairena se lanzara un mensaje unánime al Gobierno de la Junta y decirle, oye, que nosotros queremos lo mejor para nuestra educación pública y eso pasa por la bajada de los ratios, no sigan reduciendo las líneas. Pues no fue posible, otro voto en contra más a una moción que buscaba el bien de la ciudadanía, de las generaciones futuras y fundamentalmente también de las generaciones presentes. Por parte de la señora Guillén, precisamente se justificaba en el Pleno ese voto en contra también. Algunos de los argumentos eran porque era una moción tipo que se llevaba del Partido Socialista a todos los ayuntamientos de Andalucía. Bueno, es que luchar por los derechos de los ciudadanos, por la mejora de los ciudadanos, no implica que sea exclusivo de Mairena del Alcor. Lo que sí es exclusivo de Mairena del Alcor, por ejemplo, es que hay barracones, ¿no? O como llamaban ellos, barracones infrahumanos, que ha instalado el Partido Popular, cuando ya el Partido Popular estaba gobernando, en el Instituto María Inmaculada y igualmente en el Instituto Los Alcores. Y son barracones que se llueven, que cuando vienen las tormentas a los alumnos les cae el agua encima, y que nos prometió la propia delegada, que se vino, creo que era con la consejera o con la delegada de Educación hace 6 años ya, que nos prometió que iban a empezar las obras, y llevamos 6 años esperando esas obras, y que está muy bien, que están hacerse creer que uno sabe mucho y que uno está muy bien y está dentro de que hay que valorarlo, pero lo importante realmente para los ciudadanos de Mairena es que, primero, que no se pongan esas aulas prefabricadas, y segundo, que cuando se han puesto se cumpla con la promesa de que se van a quitar. Y ni se ha hecho lo primero ni se ha hecho lo segundo. Y Mairena, educativamente, estamos peor en ese aspecto que antes que entrara el Partido Popular en la Junta, y además tenemos un doble problema, porque la señora Guillén no defiende los intereses de la educación de Mairena, sino defiende los intereses del Partido Popular de Andalucía, que es donde realmente ella está cómoda, como lo vemos en multitud de ocasiones, ¿no? Ella quiere hacer carrera política y es lícito, pero para hacer esa carrera política pues está poniendo por encima, o así lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva, está poniendo por encima los intereses del Partido Popular que los intereses de los niños y niñas y estudiantes de Mairena del Alcor. Solamente hay que comparar
las declaraciones que hacía cuando el PSOE estaba en la Junta de Andalucía, que iba a los sitios donde había esas aulas prefabricadas, que el propio Partido Socialista retiró por completo antes de salir del gobierno de la Junta en Mairena, y cómo ella los ha puesto, su gobierno, y además nos prometió que nos las iba a quitar hace 6 años, y aquí estamos. No solamente nos las ha quitado, sino que ha aumentado el número y ha aumentado en otros centros como en el Instituto Los Alcores, en el que también hay estas aulas prefabricadas. Por lo tanto, preferimos que ella lo que defienda no sea al Partido Popular, sino que defienda a los niños y niñas y a los estudiantes y a la comunidad educativa en su conjunto de Mairena del Alcor. Luego había otra propuesta que se llevaba también, esa solicitud de apertura del Parque Bayamo, también las mejoras en el Parque del Territorio y el entorno urbano. Aquí precisamente, bueno, el PP se abstuvo, pero incluyendo, bueno, pues esa enmienda que fue aceptada por solo una parte de ese cambio en esa modificación de la exposición de motivos y no la supresión de ciertos puntos que se llevaban de acuerdo. Pero, claro, se lleva esa enmienda para, imagino, intentar aprobar esa moción que finalmente se abstienen, ¿no? No sé cómo lo valoráis desde este punto vosotros con el Partido Socialista que presenta. Políticamente el movimiento del Partido Popular es extrañísimo, porque primero nos solicitan modificar la moción que nosotros presentamos, es decir, la propuesta. Nosotros hacemos una propuesta para mejorar el Parque Bayamo del barrio de la Huerta del Retiro y el Parque del Territorio, ¿no? Además de algunos aspectos también de los dos barrios. Y no había nada tampoco extraordinario en la propuesta, era que pasara pues la máquina barredora las veces que tiene que pasar, por contrato, pues que haya un plan para la mejora de los parques, de los árboles, de la arboleda, que se limpien y se adecenten aquellos solares que están, pues que tienen insectos, que tienen ratas, que están sufriendo los vecinos de ese sitio, que se quiten calles donde hay pues uralita todavía en las tuberías de abastecimiento del agua, donde bueno, creemos que ya es hora de ir quitando, que no había nada extraordinario. Y el Partido Popular pues nos solicita que para apoyarnos cambiemos un montón de cosas. Accedemos a prácticamente todas, menos a retirar puntos, ¿no? Es que queremos que además retiráis los 3 puntos que quieren retirar, que se acometieran obras a corto o medio plazo para retirar el abastecimiento de tuberías de colamiento. ¿Por qué vamos a retirar eso? Que no tenía ningún sentido. Aunque se hiciera un plan para la reforestación de la zona, porque hay un montón de árboles que se han cortado, era un poco aleatorio aquella solicitud. Y sin embargo, después de acceder a lo que nos pedían, no nos apoyan, pero no solamente no nos apoyan, sino que se abstienen con lo que el punto sale adelante. Es decir, que nosotros hemos conseguido, sin el apoyo del Partido Popular, todas esas mejoras para los barrios de la Huerta del Retiro y el Territorio. Esto quiere decir que ahora mismo, por ley, tienen que cumplir cada uno de los acuerdos que el Pleno, por mandato popular, pues ha aprobado, ¿no? Por lo tanto, no entendemos absolutamente nada de este movimiento, solamente el no querer, no sé, o no darnos el sitio, o no querer, porque creo que no nos han aprobado nunca nada. En 2 años que llevamos de legislatura, creo que no nos han votado a favor nada. Todo lo contrario de lo que hacemos nosotros, que hemos el 99,9% de aquellas propuestas que trae el Partido Popular, la hemos aprobado, o al menos no la hemos votado en contra. Y este Partido Popular, no sé qué estrategia sigue, pero la verdad que es un poco extraña, en cualquier caso, ¿no? Si uno hace un análisis más o menos serio, es rarísimo. Ahora, lo importante de todo esto, lo importante es que nosotros fuimos a un barrio, a solicitud de los vecinos, que cuando llegamos al barrio nos sorprendimos de la enorme cantidad de vecinos y vecinas que venían para solicitarnos que, por favor, lucháramos por sus reivindicaciones. Que nos fuimos a otro barrio y que nos pasó exactamente lo mismo. Y que las llevamos todas esas reivindicaciones, que es la voz de ellos, que el Partido Popular dice que esto es alarmismo y que queremos catastrofismo, no sé cuánto, cuando es simplemente palabras por palabras de un montón de vecinos, no de uno solo, porque yo sé muy bien cuando los vecinos hablan de una manera, de otra, y cuando, o al menos intento hacer un análisis, ¿no?, coherente sobre lo que están solicitando, y cuando realmente hay un
cuando uno toma el pulso del barrio y ve que es una cosa mayoritaria, pues la lleva al pleno, porque para eso estamos, y que todas las reivindicaciones de los vecinos las hemos conseguido que se haya aprobado en el pleno. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora tiene que el equipo de gobierno cumplirlo, que además que está obligado por ley. Si no lo cumple, pues estaremos ahí intentando meter la máxima presión posible. Esa es nuestra finalidad. A mí me decía, creo que era el señor Mauri, ¿no?, el que defendió ese punto, que no me creyera tan importante, porque yo decía que cada vez que íbamos a un barrio, el equipo de gobierno se movía. Y esto es un dato, es objetivo, no es una cosa que yo, sino que cada vez, de hecho ese día, por ejemplo, que nos reunimos en la Huerta del Retiro, después de 4 meses sin pasar por el barrio, justo a la mañana siguiente se presentaron 3 concejales, llevaron al arquitecto, al no sé cuánto, hicieron fotos, hicieron una... Es decir, que algo siempre movemos, ¿no? Y decía que no me creyera importante o tan importante. Y yo le decía, no me creo importante, me creo útil. La importancia no está en que usted, que cobra un muy buenos sueldos aquí, 14, 15 personas, se mováis porque nosotros... eso no nos da importancia, lo que nos da es carácter de utilidad. Nosotros somos útiles y ese es el concepto que queremos no transmitir, sino aprovechar. Es decir, si nosotros somos capaces de, cada vez que ponemos el foco en algo, mejorarlo, poco, mucho, medio, lo que sea, pero siempre hay un movimiento, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Es nuestra obligación, pero no porque hagamos política o proyectemos algo. Es porque estamos mejorando y somos útiles a los ciudadanos, que al final son los que necesitan que la política les haga caso. Y digo, en este caso no les cuesta dinero, porque como bien saben, nosotros no cobramos ni un duro. Quiero decir, que no es que los ciudadanos nos paguen para que hagamos esto, porque en estos casos no nos pagan. Ahora bien, la política, y así lo entendemos, y así yo llevo 10 años en esto metido, y así lo he entendido desde el primer día, es intentar ser lo más útil posible a la ciudadanía, al municipio y a la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo ves la situación de los parques en el municipio? Desde Izquierda Unida ya también denunciaban aquí en la tribuna que el problema que tenía Mairena era precisamente el mantenimiento de esos parques y jardines del municipio. Bueno, en esa misma moción, en ese mismo debate, hay una coletilla, un argumento que siempre le gusta mucho utilizar al señor Mauri, que es el de achacarle a los partidos que estamos en la oposición, que estamos desconectadas de la realidad del municipio. Y yo creo que lo hace un poco por efecto del reflejo del espejo cuando se mira a él, porque en el mismo debate se dedicó a enseñar una serie de fotos de actuaciones que se habían hecho en distintos parques, en distintas zonas de los 2 barrios, tanto de la Huerta del Retiro como del territorio. Y esas fotos que nos enseñaban, esas fotos fijas, que yo me imagino que estaban realizadas de los días posteriores a finalizar cada una de esas actuaciones, que ya otro día, si quiere, podemos analizar en detenimiento cada una de esas actuaciones por separado, pero las situaciones de todas esas zonas, de todas esas fotografías, en la realidad está muy alejado de la realidad de muchos barrios de Mairena y concretamente del barrio de la Huerta Retiro y del territorio. Recuerdo perfectamente que enseñaba una foto, por ejemplo, de la Plaza Ayala y se veía una zona en perfecto estado de revista, limpia, que yo creo que pocos vecinos de la zona la han visto así alguna vez. Primero porque siempre está cerrada, es una plaza, un espacio público que el vecindario no puede usar, y que encima solo sirve para acumular basura en su interior durante meses y meses. Pero es que esta sensación de abandono que nosotros la llevábamos en la exposición de motivos y que tanto molestó al PP y al señor Mauri, es que esa sensación de abandono no es nuestra, esa sensación de abandono es literal y está trasladada de los propios vecinos. Y no solo está en nuestra exposición de vecinos, de motivos. Si uno se mete en las redes sociales puede verlo, como los vecinos lo comentan y comentan la sensación de abandono por parte de este equipo de gobierno a esa zona en concreto de Mairena. Justo al día siguiente del pleno, y yo creo que el vecino que subió esa publicación ni siquiera había visto el pleno, subieron un vídeo de esta plaza, de la plaza de Ayala, diciendo que cuándo iban a actuar allí.
Y ayer creo que fue que volvieron a subir otra reivindicación de esta zona concreta. Por fin el delegado de Facebook, el señor Suárez, ha dicho que va a llevar allí a los operarios para arreglar la zona. Entonces, yo no me explico si esta es la forma de planificarse, de gestionar este pliego que tanto dinero de limpieza de basura y de limpieza viaria y recogida de basura que tanto nos cuesta a los maireneros y a las maireneras si se gobierna y se gestiona a golpe de Facebook, porque ya dice la situación de los parques que la mayoría es muy lamentable. Hemos perdido mucha masa arbórea a lo largo de los años que no ha sido repuesta. El parque Tierno Galván no es ni sombra de ese parque que maravillaba a la provincia entera y que venía mucha gente de fuera a disfrutar de ese parque a Mairena, eso ya nos hemos olvidado de ello. Pero es que hay cosas más concretas. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando nos presentaron el pliego de la recogida de basura, de la limpieza viaria, repito, un pliego por el que estamos pagando 3 veces más los maireneros y los maireneras de lo que pagábamos antes, como el delegado de urbanismo de aquella época, el señor Pepe Navarro, pues nos explicaba con todo lujo de detalle cómo la empresa iba a ir por las calles quitando las hierbas del acerado. Es que lo recuerdo perfectamente porque fue muy gráfico y explicaba cómo se iban a agachar, iban a recoger las hierbas de las aceras, y yo creo que Mairena, tal como está ahora mismo, yo creo que nunca se ha visto. El nivel de las hierbas, por ejemplo, en las aceras de muchas zonas de Mairena, yo no recuerdo una Mairena así. Entonces, ¿quién está desconectado de la realidad? Ese equipo de gobierno que nos dicen que vienen gente de fuera, de Mairena, a preguntarle cómo es posible que tenga un pueblo tan limpio, o la realidad que vivimos los maireneros y las maireneras a diario en la mayoría de los barrios de nuestro municipio. ¿Quién está más alejado de la realidad? Yo creo que la ciudadanía puede tener una certeza clara de quién estamos más cerca de la razón en este caso. No quiero terminar este programa sin preguntaros balance de esta feria que hemos vivido, disfrutado en el municipio, después de ese cambio también del canto a la exaltación a la feria que se realizaba el miércoles en lugar del jueves como era habitual, y también esas obras del recinto ferial. Bueno, las obras están siendo muy criticadas por la ciudadanía. La inmensa mayoría de la gente está en contra, digo, en la parte del acerado, del paraguas, ¿no? El adoquinado. El paraguas tampoco esté estéticamente muy... Y después de tantos años, de casi más de 40 años que lleva el recinto ferial, ¿no? 43 si no recuerdo mal, que se haya dejado una farola ahí de la época sin ningún... en fin, creo que la feria está muy por encima de la organización o de la proyección que este equipo de gobierno le da. Yo creo que la feria la hacen los maireneros, las maireneras, que tienen ese sentimiento de pertenencia y de querer darle importancia a nuestra fiesta por excelencia, y así lo hace un año más, este año con un poco de calor quizás, ¿no? Pero bueno, este año la lluvia, que es una eterna visitante a nuestra feria, no ha venido, no nos ha querido dar una vuelta, pero nos ha mejorado en ese aspecto, que ha habido unas tardes muy bonitas de feria, con mucho colorido, con la gente mucho en la calle, más que dentro de las casetas, la gente la ha vivido en las calles, y la verdad que feliz, contento de que el municipio pues un año más viva esta fiesta como debe ser. Yo, en el caso de la feria, pues creo que tiene una proyección increíble, y que el sentimiento de importancia que le tenemos los maireneros y las maireneras lo podíamos realmente proyectar como algo muy importante dentro de la cultura española, y creo que tenemos ahí mucho por hacer, y creo que en algún momento lo haremos. Balance positivo, ¿no? Entonces, de esta feria... Han sido 2 semanas muy plenas, muy plenas. Primero empezando por esa Semana Santa, que después de la Semana Santa del año pasado pues nos hemos quitado el mal sabor de boca, y creo que con crece, porque también ha sido es raro el año en el que puedan procesionar todas las hermandades de nuestro pueblo, y la feria, bueno, también lo ha dicho el compañero, ha sido fantástica, y creo que también es digno de agradecer por la labor de todas las personas, y muchas personas, para que salga todo a medida y que podamos disfrutar, que toda la ciudadanía de Mairena pueda disfrutar tanto de la Semana Santa como de la feria, y ojalá que toda la Semana Santa y todas las ferias que vengan de aquí en el futuro sean igual.
Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche en la tribuna. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por acompañarnos otro programa más y volvemos la semana que viene, en esta ocasión con el Partido Popular. Muy buenas noches.